Damos la bienvenida a la doctora Andrea Gómez. Ella es experta en epidemiología. Dialogamos con ella desde Santiago de Chile. Ella estudia en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Está muy cerca de terminar su PhD en el mismo tema, salud pública, y es epidemióloga y salubrista. Muy oportuno conversar con usted, doctora Gómez, al tiempo de darle la bienvenida. Quisiéramos un primer comentario sobre el anuncio que hiciera de forma un tanto sorpresiva el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado día lunes, señalando que tan pronto como en enero podría empezar a vacunarse a los ecuatorianos contra la COVID-19. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Un gusto para mí compartir este espacio. Comentar que efectivamente desde la academia llamó mucho la atención el comentario, debido en una primera instancia que no existe una vacuna que haya sido aprobada a nivel internacional. Todavía se encuentran en una fase clínica 3, por lo tanto falta información para conocer sobre la seguridad de la vacuna. No hay ninguna vacuna aprobada y además, en el caso de nuestro país, todavía faltan muchos detalles sobre qué vacunas son las que se han comprado, qué vacuna sería la que piensan llevar el Ecuador, y además, en el caso de que sea, por ejemplo, la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, realmente el país está o no está listo para recibir este tipo de vacunas, ya que necesitan ciertas características para poderlas guardar y conservar. Entonces, y además de la movilización. Entonces, hay muchas preguntas que quedaron en el aire. Definitivamente no concuerdo con el señor presidente, puede que sí, puede que no, pero lamentablemente este tipo de información genera una falsa sensación de seguridad en la población, y es mejor hablar con la verdad y con transparencia a la población. Un Y en anuncio este caso, un tanto extemporáneo, anticipándose incluso a las posibilidades, como usted señala, sin una aprobación de la vacuna a nivel de las entidades internacionales más importantes, sin siquiera tenerse concreciones sobre lo que va a suceder con respecto a estos temas a los países del primer mundo. Difícilmente Ecuador puede hacer una planificación tan detallada como para saber que en 30 días y algo más se empiece con este proceso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile? Allá, cuéntenos, en contraste con Ecuador. bueno, en contraste con Ecuador hubo un cambio bastante grande. Fue un giro de 180 grados en la política del control de la pandemia. Fue un cambio de ministro incluso en el mes de junio, y también una mayor importancia a lo que es la atención primaria, la prevención y la promoción para evitar nuevos casos. Además, se han desarrollado estrategias de rastreo de casos y se han hecho ya más de 4 millones de test PCR para el diagnóstico temprano, el aislamiento temprano, además un seguimiento a todos los casos. A diferencia de nuestro país, también la información es casi a tiempo real de lo que está sucediendo día a día, lo que permite tomar mejores decisiones. En nuestro país aproximadamente se han hecho cerca de 560.000 pruebas PCR, y en el caso de Chile ya más de 4 millones. Entonces estamos hablando de una diferencia bastante grande en términos de diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, y estamos hablando de una población de 18 millones cercano en Chile, muy cercana a la de nuestro país, por lo que obviamente en el caso de Chile hay un aumento de pruebas PCR que ha ayudado a tener datos oportunos y una mejor decisión. Existen zonas, por ejemplo, en norte y sur del país, que hubo un incremento de casos, se ha mejorado la estrategia de rastreo de casos, lo que ha mejorado también las curvas epidemiológicas en el país. Con respecto a la vacuna, no se ha hablado de una fecha de vacuna. Lamentablemente también en el país existe una crisis política en este momento. Se está incluso hablando de solicitar la destitución del presidente, un cambio más temprano de presidente. Entonces, lo que también tiene un efecto lamentable en la situación de salud de Se todos encuentra los países. con el referéndum de por medio y Chile También. un poco, digamos que fuera de una situación normal en lo político, en lo económico, en lo social. Pero sigamos con la COVID-19. Varios países del mundo hablan ya de planes de vacunación. Lo hace Estados Unidos, que señala que podría ser a mediados de diciembre. Varios países europeos trabajan también en
planes concretos para el mes de enero, mes de febrero. Alemania es uno de los más avanzados en esto de planificación, pero es cierto, ninguno de ellos tiene aún la vacuna. En el caso de Ecuador, ¿qué es lo que tendría que suceder? ¿Qué pasos previos tendrían que darse para poder pensar en que se empiece también ya con un plan de vacunación concreto aquí? ¿Cuándo sería el momento adecuado para planificar, valga la redundancia, este plan para tratar de inmunizar a los ecuatorianos? Claro. Bueno, comentar que, bueno, como en todo el mundo, la planificación de vacuna debe hacerse. Efectivamente, es probable que se tenga una vacuna, no sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, sin embargo, hay que prepararse para ello. En el caso de nuestro país, la preparación no debe ser únicamente en el caso de la vacunación, porque la vacunación tomaría mucho tiempo. Si es que se planifica vacunar 30.000 personas diarias, estamos hablando de que demoraría casi 2 años en vacunarse a toda la población del país. Por lo tanto, hay que ir de la mano con muchas acciones, acciones de prevención, de promoción de la salud y obviamente mejorar la capacidad diagnóstica que falta mucho en nuestro país. Y sobre todo, y obviamente, es fortalecer el sistema de salud que tan debilitado ha estado ya, especialmente ahora durante la pandemia. Refiriéndonos a las vacunas concretas, incluso la geopolítica está jugando un papel en esto. Pero hablemos de lo que parecen ser los proyectos mejor sustentados desde un punto de vista científico. AstraZeneca, con el apoyo de la Universidad de Oxford, Pfizer con la nueva empresa BioNTech, y tenemos por allí también el proyecto de Moderna, adicionalmente Novavax, Johnson y Johnson. Hablando de los principales proyectos, como epidemiologista, como experta en materia de salud pública, ¿qué observaciones, qué preocupaciones y además qué expectativas tiene usted sobre cada uno de estos proyectos o sobre los principales? Bueno, la preocupación que he tenido, y eso ya es muy personal, pero que lo comparten muchos académicos y académicas, es el hecho de esta presión político-económica que ha existido detrás de la vacuna. Esta temprana información que ha sido por comunicados de prensa, que no existe todavía una publicación científica y revisada por pares sobre esta información. Lo que nos hemos enterado hasta ahora han sido por comunicados de prensa, como comenté anteriormente, lo cual, claro, todavía deja mucha duda cuáles son los resultados finales. Hay una esperanza, es cierto, pero todavía faltan muchos pasos. En la ¿Cuáles son ciencia, el los, tiempo cuáles son necesario los es importante. avances que la academia ha podido comprobar? Hasta el momento, solamente hasta la fase 2 que hablamos ya de una seguridad en la vacuna, pero en grupos limitados. En la fase 3, que es la fase clínica que están realizando en este momento todas las vacunas, es el ver su seguridad en todas las poblaciones por edad, e incluso en poblaciones que tengan algún problema con su salud inmunológica. Entonces, la seguridad es algo muy importante. Lo segundo es efectivamente cuántas personas no enferman y si es que además hay un extra, que es decir, que no contagian. Es decir, que se contagie una persona, pero ya no contagia a otras personas. Entonces son varias acciones que pueden existir a partir de esta información. Lo que se conoce hasta ahora es que las vacunas se han desarrollado con el objetivo de que las personas no desarrollen una enfermedad. Entonces todavía falta mucha información. En Nos queda términos conocer la en información de la términos de fase 3. eficacia y además de un tiempo adecuado de seguimiento de la vacuna, de su comportamiento en los pacientes o del comportamiento de los pacientes, ¿qué información se tiene? Igualmente, ¿cuál de los proyectos o cuáles de estos proyectos han entregado mejor información al mundo académico, al mundo científico? Hasta el momento, hasta la fase 3, ha sido las vacunas que se encuentran ya, o sea, de la fase 2, las vacunas que se encuentran en fase 3 han entregado la información sobre la fase 3 en este momento, sobre todo en el caso de Pfizer, Moderna,
la vacuna con la Universidad de Oxford, no han entregado todavía información científica, sí comunicados de prensa. Lo que se conoce es que la eficacia de estas vacunas están entre el 90-95%, pero falta esa evidencia científica para poder afirmar con seguridad que se trata de esa eficacia, y para eso falta tiempo y sobre todo las publicaciones por parte de las empresas que están detrás de la vacuna. En el caso de la Universidad de Oxford, incluso comentó que en las próximas semanas probablemente incluso coloque para que científicos, científicas que estén interesados en analizar los datos, van a publicar las bases de datos, lo cual también brinda confianza en cuáles serían los resultados. En el caso de Pfizer y Moderna, tampoco hemos tenido evidencia todavía de la fase 3 y absolutamente todas las vacunas que han hablado de su eficacia han sido por comunicados de prensa. Entonces falta todavía esa evidencia científica para decir con seguridad estamos hablando de este tipo de eficacia. En cuanto a las decisiones que tienen que irse tomando a nivel global y en forma particular por cada uno de los países del mundo, ¿qué papel juegan organizaciones como la OMS o la Organización Panamericana de la Salud? Otras organizaciones muy fuertes en países grandes como el FDA o el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. ¿Cómo se da este proceso para que finalmente sea absorbido por pequeños países como los nuestros, que tenemos una serie de dependencias? En el caso de tanto de las vacunas como de los fármacos, deben pasar por las instituciones que dan los permisos para el uso dentro de cada país. Es decir, ahí ya no influye lo que decida o no decida la OMS, sino lo que se decida dentro de cada país. Cada país tiene diferentes leyes. Por ejemplo, el caso de Rusia, que decidió aprobar de manera temprana la vacuna para el uso dentro del país, pero porque sus leyes lo permiten. En el caso de otros países, lo que comentaba Pfizer, Moderna, que probablemente también soliciten este permiso dentro del país para utilizarlo con anterioridad antes de que la vacuna sea aprobada. Ahora, todos estos países están tomando en consideración que pueden haber efectos secundarios, pero dentro de sus leyes los permiten. El resto de países, incluso hay acuerdos internacionales para que el uso de la vacuna a nivel poblacional brinde la mayor seguridad y no genere efectos indeseables en la salud de la población. En el caso de nuestro país, estamos hablando ya del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con ARSA, que deberían tomar la decisión y, claro, hay que estar muy atentos para conocer cuáles son las decisiones que tomarían a nivel nacional. Ahora, pensar que puede existir en corto plazo una vacuna para cada uno de los habitantes del planeta, sabemos que es una situación que no se va a dar. Cada país va a pugnar por lo suyo, alguna prioridad lógica tendrán los países que han financiado estos megaproyectos y dentro de todas estas posibilidades tiene que entrar allí la de Ecuador. ¿Cómo ve usted en la práctica la situación de Ecuador? Se dice que ha llegado a acuerdos con algunos de los principales fabricantes de vacunas, pero ¿en qué tiempo se podrá producir las vacunas como para que Ecuador entre en los planes en cambio de estas empresas productoras? Bueno, claro, lamentablemente muchos de, incluso de vacunas que no han sido fabricadas ya están vendidas, entonces hay que tomar en cuenta eso para tomar las decisiones de la planificación. Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, se comentó que se habían llegado a acuerdos con Pfizer y Pfizer, por ejemplo, tiene una característica que ha complicado o que complicaría la llegada de la vacuna, es que se necesita que la vacuna esté en 70 70 grados grados bajo bajo cero. cero. Ujú. Entonces necesita una tecnología especial para poderla mantener. Con hielo seco duraría 15 días, pero estamos hablando de lugares que están muy lejos incluso de centros de salud más temprano o de hospitales para que puedan acceder, y los países en su gran mayoría no tienen esta tecnología para poder recibir este Tendrán tipo que de ser vacunas. Entonces, seguramente sistemas con nitrógeno líquido, que son complejos y difíciles de exacto. mantener. Y en el caso, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, en cambio está comprometida con la mayor parte de países, además que tiene una ventaja sobre las otras vacunas, es que su precio es mucho menor. Por ejemplo, estamos hablando de 3,5 euros, 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 3,5
que creo que en dólares sería como $5 aproximadamente. En cambio, la de Pfizer cuesta 3 veces más. Estamos hablando de 15 euros y en el caso de, perdón, 5 veces más, 15 euros, aproximadamente $18. Y la de Moderna, en cambio, hablamos de 21 euros, $25. Entonces, los costos también serían un punto muy importante para poder tomar una decisión de qué vacuna entraría al país o no. Por otra parte, ¿cómo debería funcionar a nivel de los gobiernos la priorización de los diferentes estamentos, segmentos de la población para la aplicación de la vacuna? ¿Quiénes irían primero, en definitiva? Bueno, y quienes están obviamente en mayor contacto con la probabilidad de contagiarse, en este caso quienes trabajan en los servicios de salud o quienes trabajan, por ejemplo, en lugares en donde la probabilidad de contagio es muy elevada, por ejemplo, los centros carcelarios, pero también las personas que podrían desarrollar una enfermedad grave. Estamos hablando de personas de la tercera edad que deberían estar dentro de las prioridades de vacunación. Y este tipo de organización no es solamente con la vacuna, de este tipo de organizaciones de hace muchos años con todas las enfermedades, en donde haya una priorización. Esto ya está organizado a nivel internacional, hay acuerdos internacionales que se cumplirían también con esta vacuna. Con todo esto, doctora Gómez, ¿qué previsiones se pueden tener para el 2021? ¿Cuál es su visión personal, profesional sobre lo que va a suceder en el mundo? Y si puede trasladar esta situación al escenario ecuatoriano en el 2021. Bueno, primero comentar que por más que llegue la vacuna, es probable que tengamos que mantener la distancia, el uso de mascarilla y el lavado de manos, al menos durante todo el 2021. En el caso de que llegue la vacuna, probablemente incluso se demore para vacunar a toda la población y esto puede tomar incluso más de un año, dependiendo de la capacidad del país para vacunar. Y sobre todo, y a mí lo que más me ha preocupado desde el inicio de la pandemia con respecto al Ecuador es la baja capacidad diagnóstica que tiene, que yo desde mis redes sociales también he hecho un llamado continuo a las autoridades a que se incremente esa capacidad diagnóstica y sobre todo el rastreo de contactos que disminuiría la probabilidad de contagio. De no ser así, de no mejorar todo esto, probablemente vivamos durante el 2021 con estos incrementos de casos después, por ejemplo, de un feriado o cuando exista mayor movilidad, que claro, lamentablemente es lo que ha sucedido en nuestro país y que eso me ha tenido bastante preocupada durante este año 2020. En el caso de Cuenca, si es que usted sigue de cerca desde allá de Chile, las declaraciones de las autoridades, de las entidades de salud, habrá escuchado mensajes más bien tranquilizadores y optimistas en cuanto a cómo está evolucionando la pandemia en Cuenca, en la provincia de La Suay, en la zona 6. ¿Está usted de acuerdo con esos criterios? En el caso de nuestra ciudad tuvo un elevado número de casos, sobre todo durante finales del mes de agosto, y esta curva empezó a descender ya a partir del mes de septiembre, y que claro, ha ayudado mucho en el caso de nuestra ciudad que el resto del país tiene peores indicadores. Eso por una parte. En el caso de nuestra ciudad, efectivamente tiene los mejores indicadores a nivel nacional, conjuntamente con la ciudad de Loja, pero debido a varios factores. Por un lado, las acciones, el apego a las acciones de seguridad de la población, que existe también una comunicación dentro de la población común. Hay muchas personas que escuchan la radio, y ese es un factor positivo porque la comunicación ha sido única hacia la ciudadanía, un apego al uso de mascarilla, el distanciamiento físico y también la situación socioeconómica que vive nuestra ciudad con respecto al resto del país. Pero, sin embargo, el exceso de mortalidad ha existido en nuestra ciudad lamentablemente, es decir, han habido casos que han fallecido y lamentablemente los cuidados intensivos se han visto en su máxima capacidad durante especialmente desde el mes de mayo, mes de junio y obviamente hasta hace aproximadamente 2 semanas en donde hubo un respiro para todos los equipos de salud. Sin embargo, también y hay que manifestar que el trabajo que han hecho quienes están en primera línea ha sido excelente. También hemos aprendido todos durante esta pandemia
y eso ha ayudado mucho en la ciudad. Las acciones locales también, y eso también no hay que desmerecer, pero sí hay que enviar el mensaje de autocuidado y la comunicación de riesgo es importante para no bajar la guardia. Pero también quiero aclarar que no significa que no ha pasado nada en la ciudad, todo lo contrario, hemos tenido muchos casos y sí, claro, depende con quién lo comparemos. ¿Qué conclusiones se sacaron y qué importancia tuvo el estudio cero prevalencia que llevó adelante la Zonal 6 de Salud? En el caso de la Zonal 6, no he tenido la oportunidad de leerlo. Yo soy parte del estudio de investigación de la Universidad de Cuenca, que Ya, también me déjeme invitaron a ser comentarle que en el parte. estudio en mención, en una de las principales conclusiones, se daba cuenta de que un 10% de la población del cantón Cuenca rural había tenido contacto con el virus, había sido asintomático o había pasado por la enfermedad, en todo caso lo había sobrevivido, pero 1 de cada 10 habitantes. Y esta muestra fue tomada en el marco justamente de las festividades de Cuenca alrededor del 3 de noviembre. Efectivamente, es probable que esa sea nuestra prevalencia del contacto con el virus. Lo que estamos hablando de que hay probablemente un 90% de personas que no han tenido un contacto, la probabilidad y un riesgo de nuevos contagios todavía es muy elevada en nuestro país y especialmente no sabemos todavía qué pasaría con las personas que se contagiaron. Se habla de que la inmunidad natural dura entre 3 a 4 meses, entonces hay que continuar con los cuidados independientemente si yo estuve o no estuve en contacto con el virus o tuve o no tuve la enfermedad, porque es importante, todavía no hay evidencia sólida con respecto al tiempo que puede durar la inmunidad. Y los estudios de la Universidad de Cuenca, ¿qué cifras arrojan? ¿Qué dicen? En el caso de la Universidad de Cuenca, que lo ha comentado ya el doctor David Acurio, quien es el investigador principal, arroja que efectivamente estamos sobre un 10% en todo el cantón Cuenca, tanto a nivel rural como a nivel urbano, lo que coincidiría con lo que me comenta de la zona 6. Bien, ¿cualquier otro comentario? Recomendación para los oyentes. Bueno, las recomendaciones a no bajar la guardia, a cuidarnos. Sé que vienen las festividades de Navidad, vienen las festividades de Año Nuevo. Es preferible mantener el autocuidado, disminuir el número de contactos, evitar la falsa sensación de seguridad, que es muy importante y nos pasa a todos, y mantener la guardia. Ese es como mi comentario final. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Han escuchado a la doctora Andrea Gómez Cuencana, que estudia en Santiago de Chile. Es médica epidemióloga, salubrista, está cerca de obtener ya su PhD en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Nos vamos a una breve pausa.